un solo instante Dios es capaz de cambiar tu circunstancia. En un solo instante Dios es capaz de cambiar tu situación. Y te voy a decir algo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, donde viene Dios y dice: no dejen que se les llene el corazón de angustia. A veces hay problemas que te van a superar a ti. Hay montañas que van a ser más grandes que tú. ¡Ay! Pero te traigo buenas noticias. Los problemas que te superan a ti no superan a Dios. Tus problemas te pueden superar, pero no superan a Dios. Tus tribulaciones pueden ser grandes, pero no más grandes que Dios. Oigan esto, lo que dice la traducción Dios habla hoy. Pueden tomar asiento, amén. Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos. Te vengo a hablar en esta noche acerca de un hombre, gloria al Señor, que se llamaba Abraham, cuyo nombre según el original hebreo se traduce como padre de multitudes. Y la Biblia habla acerca de Abraham específicamente a partir del libro de Génesis capítulo 12, donde viene Dios y se le aparece a Abraham. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En ningún momento Dios le dio un mapa a Moisés. En ningún momento Dios le da un mapa a Abraham y Dios le dice: vete al norte, porque al norte haré esto contigo. No, en ningún momento viene Dios y le dice: vete al sur, porque al sur te daré esto. Tampoco. Dios no le da mapa a Abraham. Dios, gloria al Señor, no le da una brújula a Abraham, porque en aquellos tiempos no había ni mapa ni brújula. Pero viene Dios y le da una palabra a Abraham y le dice: ay, hijo mío, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y oigan esto, Abraham se fue a la tierra que Dios le había mostrado sin saber dónde él tenía que ir. Pero porque él tenía una palabra, él obedeció la palabra de Dios por fe y se fue a la tierra que Dios le había prometido. Y oigan esto, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, que cuando Abraham sale de la tierra, aleluya, donde Dios le había dicho que se fuera de la tierra, que abandonara, aleluya, que abandonara y se fuera del lugar donde él estaba para que se fuera al lugar donde Dios quería llevarlo. Dice la palabra del Señor que cuando viene Abraham y emprende el viaje, deja su tierra y llega a la tierra que Dios le había mandado que llegara. Dice la Biblia, oigan esto, que Abraham llega a la tierra de Canaán. Y cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, viene Dios y le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Dios le estaba hablando a Abraham de descendencia cuando Abraham y Sara no tenían hijos. No porque no querían tenerlo, sino porque no podían tenerlo. Porque Sara, dice la palabra, que era una mujer estéril. No podía tener hijos por su condición de salud. Aleluya. Y además de ser también anciana. La Biblia dice que, gloria al Señor, Abraham, cuando Dios le da la palabra, cuando Dios le dice que le va a dar una descendencia, dice la Biblia que Abraham tenía 75 años. Imagínense, hermanos, qué nivel de fe. Esperar, recibir una promesa de parte de Dios a los 75 años de vida. Y no fue a los 75 años de vida que Abraham recibió su milagro. Él recibió la promesa de Dios a los 75 años. Y se dice que solamente aproximadamente alrededor de los 100 años fue que Dios le concibió un hijo, su primer hijo llamado Isaac. Donde tiempo después Dios probó, la fe. Dios probó la obediencia de Abraham. Aleluya. Donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y donde él está al punto de sacrificar a su hijo Isaac, dice la palabra que en el cielo Abraham escuchó una voz que le dijo: no, ya no lo sacrifiques, porque ya yo sé que tú me obedeces. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, ¿quién vive, iglesia?
La fe es tan tremenda, gloria al Señor, que la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. La fe es tan tremenda que no fue en una sola ocasión donde viene el Señor y dice: todo lo que me pidan en oración, creyendo que lo van a recibir, lo serán recibido. No fue en una sola ocasión. Viene otra ocasión donde el Señor dice: ay, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, podrán pedirme lo que sea, podrán pedirme cualquier cosa y yo se lo daré. Ay, iglesia, usted se da cuenta, Dios mío, de la bendición tan enorme que Dios te está dando. Dios no solamente te está prometiendo estar contigo en tus días difíciles, en tus momentos de tribulaciones. No, Dios te está dando la promesa que Él está contigo, que Él oye tus oraciones, que todo lo que tú pidas a Dios orando, creyendo que tú lo vas a recibir, será tuyo. Pero hay que tener fe. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, pero omnipotente. Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Dios lo escucha todo. Dios lo entiende todo. Pero Dios todo lo puede. La Biblia dice: todo pasará, pero mis palabras permanecerán. ¿Dónde está la iglesia? Aleluya. La Biblia dice, gloria al Señor, que las amistades pasarán, vendrán y se irán, pero Dios no se irá. Aleluya. Los trabajos pueden venir y pueden irse, pero Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Todo pasará, dice la palabra, pero mis palabras permanecerán. Todo pasará, pero la presencia de Dios no pasará. Todo, ¿con quién vine a hablar? Todo pasará, pero el Espíritu Santo no pasará. ¡Santo! ¡Aleluya! Vine a traerte buenas noticias en esta noche. Ten ánimo, ten fe, gloria a Dios. ¡Ay! Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. El que ha cambiado es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha vuelto incrédulo. El pueblo de Dios se ha vuelto dudoso. Pero Dios no ha cambiado, porque Dios no cambia, Dios no varía. Dios es el mismo Dios que hacía milagros en aquellos tiempos antiguos. ¡Ay! Iglesia, el Padre, quien usted y yo servimos. Oigan esto, dice la palabra del Señor, que en una ocasión, yo sé que todos conocen esta historia, pero escucha esto. La Biblia dice que en una ocasión había una mujer que padecía específicamente por 12 años de flujo de sangre. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer había visitado médicos, había gastado todo lo que ella tenía sin ningún resultado. Porque la enfermedad que ella tenía, según los médicos, era una enfermedad incurable. Pero Dios es un experto en hacer lo que el hombre no puede hacer. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Dáselo con vida. Dáselo con vida, gloria a Dios. Y la Biblia dice, ay, Dios mío, Padre, me gozo, aleluya. Dice la Biblia que aquella mujer nunca había visto al Maestro. Ella no había visto al Señor. Ella lo había oído de lejos. De lejos, ella había oído que el Señor hacía milagros. De lejos, ella había oído, que el Señor sanaba a los enfermos, que el Señor resucitaba a los muertos, que el Señor sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos. Ella no lo había visto, pero lo había oído. Y dice la palabra que cuando aquella mujer de flujo de sangre, gloria al Señor, oyó que el obrador de milagros por excelencia, aleluya, se aproximaba, estaba cerca de donde ella estaba. Dice la palabra del Señor que ya fue donde estaba el Maestro. Ay, estoy en taco, hermano, pero yo me imagino que ahí al fondo estaba el Señor. Y me imagino que la mujer de flujo de sangre tuvo que correr donde estaba el Maestro. Porque imagínense, por 12 años enfermas, sin poder ser curada por ningún médico, por ningún doctor, por ningún cirujano.
Yo me imagino que ella tuvo que sentirse desesperada. Imagínese usted, esperando 12 años usted ser sanado, usted recibir su milagro. Y por 12 años usted buscar soluciones, usted gastar su dinero, usted gastar todos sus recursos sin nada. Aleluya. Y yo me imagino que ella se encontraba desesperada. Pero cuando ella escuchó que ahí estaba, el que hacía milagros, ella fue donde estaba el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando la mujer que padecía por 12 años de un flujo de sangre, donde nadie podía tocarla, porque en aquellos tiempos la gente pensaba, gloria al Señor, que toda persona que tenía un derrame sanguíneo, gloria al Señor, fuera de su periodo menstrual, oigan esto, era considerado en aquellos tiempos como una persona impura. Y nadie quería acercarse hacia la mujer de flujo de sangre. Oh, usted sabe, hermano, lo que es esto. Vivir por 12 años como una persona maldita, donde nadie te quiera tocar, donde nadie quiera hablar contigo, donde nadie se te quiere acercar porque todo el mundo la veía como una mujer impura. No es que era ella impura, no lo era. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente consideraba a toda persona que tenía, ¿verdad?, un derrame de sangre fuera del periodo menstrual, lo consideraban como personas impuras. Gloria al Señor, ella no la aceptaban en la sociedad como ella estaba. Sin embargo, aunque ella se encontraba desesperada, había algo que ella no había perdido, y era su fe. En aquel momento ella no recibió una invitación. Nadie le dijo, ¡wey! Amada, amiga, hermana, ahí está Jehová, el sanador, el obrador de milagros. Nadie le dijo, el Señor llega el lunes a las 7 de la noche y se quedará hasta las 9 de la noche. No, ella no recibió una invitación. Nadie se lo dijo porque nadie hablaba con ella. Nadie se acercaba a ella. Pero cuando ella oyó, ella se acercó con fe al Señor. Y dice la palabra, aleluya, que cuando ella tocó el borde, ella no arrancó el borde del manto del Señor, ella lo tocó. Y tan solamente cuando ella tocó el borde del manto del Señor, dice la palabra que al instante, al tocar el borde del manto del Señor, fue sanada. Aleluya, gloria al Señor. Y dice la palabra que en ese mismo instante, cuando ella toca al Señor, dice la palabra, aleluya, que dentro de la multitud, aleluya, gloria al Señor, viene el Señor dentro de toda la multitud y dice, hey, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos fueron del Señor. Esta vez los discípulos tuvieron que decir, pero maestro, ¿qué te pasa? Maestro, ¿tú no ves que hay una multitud que nos rodea? Aleluya, pudo haber sido cualquier persona que te ha tocado. Pero el Señor, el Señor dijo, no, yo quiero saber quién me ha tocado. Porque esa persona que me ha tocado, yo sentí poder que salió de mí. Porque fue un toque de fe. Fue una persona que tocó mi manto con fe, que sabía que yo la podía sanar. Aleluya. Oh, Dios mío, Padre. Y dice la palabra del Señor que cuando la mujer, aleluya, había escuchado que el Señor estaba buscando quién lo había tocado, ¿usted cree que la mujer de flujo de sangre se escondió? No. Ella fue donde estaba el Señor y le dijo, soy yo, Padre. Y el Señor, tan misericordioso, tan amoroso, tan clemente, tan pasivo con sus hijos, viene el Señor y le dice, mi hija, tus pecados te son perdonados. Mi hija, aleluya, ya tú estás sana, gloria al Señor. Y la mujer se va con su milagro. Y este no es el único milagro, porque Dios es capaz de sorprenderte. Te voy a decir algo, aleluya. En un solo instante, Dios es capaz de cambiar tu circunstancia. En un solo instante, Dios es capaz de cambiar tu situación. Y te voy a decir algo. La Biblia dice, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, donde viene Dios y dice, no dejen que se les llene el corazón de angustia. A veces hay problemas que te van a superar a ti. Hay montañas que van a ser más grandes que tú. Pero te traigo buenas noticias. Los problemas que te superan a ti no superan a Dios. ¿Dónde está el pueblo que le da un aplauso a Jehová? No, si
Vine a traerte buenas noticias en esta noche. Tus problemas te pueden superar, pero no superan a Dios. Tus tribulaciones pueden ser grandes, pero no más grandes que Dios. Por eso viene Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 1, donde el Señor dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en mí, confía en Dios. A veces tu corazón se angustiará, a veces tu corazón se turbará, a veces tu corazón se frustrará, cuando quizás tú estarás orando, pidiéndole al Señor un milagro. Tú estás trabajando para ver ese milagro, pero usted está ahí parado entre la espada y la pared, no viendo resultados. Pero usted, aleluya, se aferra a algo. Usted sabe que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, Dios mío, que no vivimos por vista, vivimos por fe. Y a veces usted estará ahí orando, ayunando, peleando, diciéndole, Señor, yo te creo a ti. Señor, la montaña que yo estoy viendo no se compara con lo que tú eres capaz de hacer. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Cuando tú no veas resultado, el enemigo va a poner desesperación en tu corazón. El enemigo va a poner turbación. El enemigo va a hacerte pensar que Dios ya no te escucha, que Dios no está contigo, que tus oraciones no llegan a Dios, que tus oraciones no son efectivas, porque eso es lo que el diablo hace, aleluya. Pero cuando te pasan momentos así, donde tú estás parado, firme, con fe, peleando para ver tu milagro, aleluya, diciéndole, Señor, glorifícate en mi situación. Dios mío, revélate a tu hija, revélate a tu hijo, Padre. Tú sabes lo que yo estoy pasando. Mis dificultades me superan a mí. Mis dificultades son más grandes que yo, pero no más grandes que tú. A veces tú vas a tener que pararte de pie. A veces usted va a tener que armarse de la autoridad de Dios y hablarle a tu situación y decirle, en realidad, lo que yo estoy viviendo es temporal. Algo Dios está haciendo. Aunque no lo veo, tengo una palabra. Hay una adoración por ahí que dice, yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo porque hay una palabra. Ay, Dios mío, Padre, Abraham tenía 75 años. Tenía una promesa de tener hijos, pero no había tenido hijos. Pero él tuvo tanta fe que Dios se glorificó. Y después de 25 años aproximadamente recibió su milagro. No te estoy diciendo que Dios se te va a revelar en 25 años, no. Porque Dios se revela, Dios se manifiesta, Dios se glorifica en cada persona de manera distinta. Pero lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche, que no importa lo que tú estés atravesando, mira, no pierdas la fe. Aunque usted tenga el corazón adolorido, ten fe. Usted sabe lo que es una persona con fe. Una persona con fe sigue para adelante aún con el corazón lastimado y herido, porque sabe que Dios no lo va a dejar desamparado. ¿Con quién vine a hablar en esta noche? Una persona con fe es una persona que aunque esté pasando procesos, batallas, es una persona que dice, Padre, desde el proceso mi alma te va a adorar, porque cada proceso me están aproximando a mi destino profético. Ay, ¿dónde? No. Si ese aplauso, dáselo con vida. Es tiempo de tú levantarte. Es tiempo de tú sacudirte. Mira, desde la Génesis hasta Apocalipsis no hay un solo versículo que yo pueda decirte de los milagros que Dios ha hecho, porque no fue un solo, fueron cientos, fueron miles. Aleluya. Cuando tú te atrevas a creerle a Dios, Dios te va a sorprender. ¿Cómo así, pastora, que Dios me va a sorprender? Sí, la Biblia dice, oigan esto, que en una ocasión, gloria al Señor, los discípulos tenían que alimentar una multitud. Pero los discípulos tenían 5 panes y tenían 2 peces y tenían que alimentar una multitud. Y como todo ser humano, vienen los discípulos y le dicen, pero Señor, mira toda la multitud que está aquí.
Padre, ¿cómo los vamos a alimentar? Si lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Señor, diles que vayan a su casa y regresen. No, usted sabe lo que el Señor hizo. Esto es de loco. Esto es locura para el que cree en Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios tomó, gloria a Dios, los 5 panes. Ay, Padre, tranquilízame. Yo me emociono, hermano, cuando cuento esta historia. Aleluya. Sí, porque ¿cuál es el tema? La fe que trasciende lo imposible. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios tomó los 5 panes. Dios tomó los 2 peces. Oigan lo que Dios hizo. Dios lo miró. Y Dios lo bendijo. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios miró y los bendijo, de 5 panes a 2 peces, Dios pudo alimentar a una multitud. ¿Se lo digo o no se lo digo? Amén. De 5,000 personas. Hay estudiosos de la palabra, comentaristas bíblicos, que dicen que no fueron 5,000 personas, que fueron mucho más, que fueron aproximadamente de dentro 10,000 a 15. Dios mío, qué locura. De 10,000 a 15,000 personas. Qué fe de loco. Ay, qué fe que trasciende lo imposible, hermano. Usted se imagina usted tener 5 panes y 2 peces y usted alimentar a una multitud de 10,000, de 15,000. Pastora, ¿cómo lo vamos a hacer? No me importa cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Porque si Dios dijo hay que tener fe. Dale un aplauso a Dios. Si ese aplauso, dáselo con entusiasmo y gozo. Sonría. Ay, dile al que está a tu lado, ten fe, ten ánimo, Dios va a obrar, aleluya. Santo, vive Jehová y vive mi alma. Dice el Señor, gloria a Dios. Ustedes recuerdan que el lunes pasado estuvimos hablando acerca del ayuno. Amén. Gloria al Señor. Y estuvimos mencionando un verso demasiado importante donde los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio, pero no pudieron. Amén. Y la continuidad de este verso dice que el Señor en ese mismo momento le habló a los discípulos y le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, como un granito de mostaza, ustedes podrán decirle a ese monte, muévete, monte, y por la fe tendría que moverse. ¿Por qué no vino el Señor y le dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un grano de maíz? ¿Por qué no dijo el Señor, si tuvieran fe como una semilla de linaza? ¿Por qué un grano de maíz? Cuando usted se pone a estudiar, usted se da cuenta que uno de los granos más pequeñitos no es el grano de linaza, no es la semilla de linaza, no es la semilla de girasol que la usamos a veces dentro de la ensalada para comerla, tampoco es ella. Tampoco es un grano de maíz, que los granitos de maíz son pequeñitos, no, tampoco. Ni un grano de petit pois, no. Cuando usted se pone a estudiar, usted se da cuenta que uno de los granos más pequeños, que casi parecen invisibles, es el grano de mostaza. Y viene a Dios con autoridad y le dice a los discípulos, cuidado, no dejen que su corazón se turbe, no dejen que su corazón se angustie. Háblenle con autoridad a ese problema, porque si tuvieran fe como un grano, como un pequeñito granito de mostaza, le dijeran a ese monte, muévete, y el monte tendría que moverse. Amén, aleluya. La Biblia dice, me dicen si voy muy rápido o estamos bien. ¿Estamos bien? Pues darle un aplauso al que vive. Dice la palabra que en una ocasión había un hombre llamado Lázaro. Lázaro era el hermano de Marta y de María. Pero no le voy a contar la historia hoy porque va a ser muy larga. Pero le voy a contar un pequeño fragmento. Y dice la palabra que Lázaro no tenía un día por muerto, no tenían 2. Lázaro estaba muerto por varios días ya. Dice la palabra del Señor que él tenía ya tantos días que él estaba muerto, que dice la palabra, oigan esto, que en la tumba donde Lázaro estaba ya había malos olores que salían de la tumba. Pero viene Dios, porque una de las hermanas de Lázaro sabía que Lázaro era un buen amigo del Señor. Y viene una de las hermanas de Lázaro desesperada, claro, porque el hermano había fallecido. Y viene una de las hermanas de Lázaro y le dice, maestro, nuestro hermano va a fallecer, nuestro hermano va a morir, maestro. Y Dios no llegó en el instante donde una de sus hermanas le dijo que lo sanara, no.
Dios pudo haber llegado en ese momento, pero no lo hizo. Dios llegó cuando el hombre pensaba que era muy tarde, pero era el escenario perfecto donde Dios podía glorificar su gloria. ¿Usted sabe en qué momento Dios llegó? Cuando Lázaro estaba muerto en una tumba, donde salía de la tumba malos olores. ¿Cómo así que Dios llegó en ese momento? Sí, porque Dios a veces prepara escenarios donde tú crees que en esos procesos usted se va a morir. Sí, donde son procesos tan difíciles que usted cree que ya es el fin. Dios levanta esos escenarios para mostrarte que Él no ha terminado contigo. Para mostrarte, aleluya, que Él es capaz de hacer lo que sea para revelar su gloria en ti. Porque déjame decirte algo, en un solo instante Dios es capaz de cambiar lo que tú estás viviendo. Ay, Dios mío, hermano, miren, en un solo pequeñito instante Dios es capaz de revelarse en tu vida y glorificarse, aleluya. Déjeme decirle algo, no se lo voy a contar, aleluya, porque uno tiene que guardar testimonio y no contarlo de un fuetazo. Usted tiene que guardar su testimonio y contarlo poco a poco para que la gente tenga intriga y tenga deseo de conocerlo y saber lo que Dios hace con usted. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, pero le voy a decir algo, yo estaba orando por un milagro. Aleluya. Y yo no tenía el milagro, lo voy a contar muy breve, gloria a Dios. Y le dije al Señor ahí que se glorificara, que se manifestara. Y yo no veía el milagro, veía todo lo opuesto, todo lo contrario. Y era como que guerras y batallas que venían. Pero yo me mantenía enfocada en Dios. Hasta que un día Dios se la lució, hermano. Y Dios respondió al milagro que tanto le pedí, aleluya. Y yo le dije al Señor, cuando Dios, Padre, tú me des ese milagro que yo tanto te lo pido, te prometo que se lo contaré a toda la persona que tú me permitas hacerlo, gloria al Señor. No es hoy, hermano, porque ya el tiempo no lo da, pero será para otro momento, para que usted se quede con la intriga y con el deseo de saber, amén. Dale un aplauso, aleluya, gloria a Dios. Escucha esto, aleluya. Necesito por favor toda tu atención. La palabra del Señor en este mismo libro y capítulo de Hebreos, capítulo 11. La palabra del Señor desde el verso 6 hasta el verso 11. La Biblia, oigan lo que dice. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, cuando Abraham fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, gloria al Señor, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios. El verso 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, quien eran ellos sus hijos. Amén. Y dice, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para culminar, el verso 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, quien lo había prometido. Cuando tú te atreves, ay, aleluya, oh Dios mío, Padre, a decirle al Señor, Padre, aleluya, yo voy a comenzar a creer por fe. Me voy a mover, Señor, por una dimensión tan sobrenatural. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú empieces a caminar por fe, es lo que la Biblia dice. Tus ojos comenzarán a ver cosas que ojos no han visto. Y tus oídos comenzarán a escuchar cosas que oídos no han escuchado. Dios quiere lucírsela contigo. Dios te quiere sorprender. Pero ¿cómo Dios puede sorprender a una persona incrédula? Amén. ¿Cómo Dios se puede manifestar en la vida de una persona que no tiene fe? No. Tener fe
imposible para ti. Amén, aleluya. Aunque a ti te cueste mantenerte de pie, aunque usted se tenga que arrastrar, siga avanzando, siga caminando, porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. A veces duro, a veces cuesta, aleluya, pero si usted no se da por vencido, si usted sigue, se mantiene firme en el Señor, y usted va en la presencia del Señor y usted le dice: Padre, yo me siento un poco triste, Señor. Yo siento que todo lo que yo te estoy pidiendo, Padre, no veo nada. Veo todo lo contrario. Te estoy pidiendo, Señor, que te glorifique mis finanzas. Y en vez de que yo vea como tú estás bendiciendo mis finanzas, yo veo hoyos. Usted sabe, como hoyos espirituales, que el dinero no rinde. Usted trabaja, usted ahorra dinero para usted hacer cosas, pero su dinero no rinde. Aleluya, usted quiere ahorrar, pero usted nunca puede ahorrar porque el dinero no le da. Y ahora en medio de esa circunstancia usted está orando, pidiéndole a Dios que se glorifiquen sus finanzas, pero sus finanzas en el piso. ¿Tú sabes lo que hace una persona de fe? Una persona dice: no me importa, lo que yo estoy viviendo es temporal. Dios va a hacer algo, Dios no me va a dejar en la miseria, porque Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. ¡Ay, Dios mío, dale un aplauso a Dios! Esto es fe. Esto es tener fe. Amén. Tener fe es decirle: Señor, estoy cansado, estoy agotado, dormí mal, dormí poco, y hoy tengo un día lleno de compromisos, Señor. Pero cuando usted tiene fe, usted sabe lo que usted hace. ¿Se lo digo o no se lo digo? Como dirían en inglés, come on. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Usted sabe lo que hace una persona de fe. No es la Biblia, porque yo escribo los bosquejos en la tablet y veo mejor en la tablet porque las palabras son más grandes que mi Biblia. Pero digamos que esto es una Biblia. Amén. Usted sabe lo que es una persona de fe. Una persona de fe cuando se levanta cansada, agotada: Señor, dormí mal, dormí poco. Pero una persona de fe, usted sabe lo que hace, porque tu palabra, la Biblia, es tu escudo, es tu espada en el mundo espiritual. Y una persona con fe levanta su Biblia, va y busca los versos y reclama las palabras y dice: Señor, tu palabra dice, Filipenses 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tu palabra en el libro de Marcos dice: al que cree todo le es posible. Y hoy yo sé que tú me vas a renovar, que me vas a dar fuerza, que yo voy a caminar como Sansón, así donde está el pueblo. Aleluya. Esto es tener fe. Ay, no sé, pero gózate en Dios. Aleluya. Tener fe es yo quizás comer algo que me cayó mal. Aleluya. Tuve quizás una indigestión y veo que la barriga, tengo un dolor de estómago muy fuerte, aleluya. Me tomo un medicamento y veo que el medicamento no me sana. Usted sabe lo que hace una persona de fe. Usted va a decir: la pastora Sevilla es loca. No soy loca por Cristo, porque yo sé que en Cristo hay poder. ¿Dónde está la iglesia que sabe que en Cristo hay poder? Aleluya. Dale otro aplauso. Te va a decir: esa es la iglesia que más le da aplauso a Dios. Sí, somos una iglesia que alaba a Dios. Usted sabe, ay Padre, ya casi tengo que terminar, gloria al Señor. Usted sabe lo que hace una persona con fe, aleluya. Una persona con fe, dice la palabra: todo lo que tocare será bendecido. Dice la palabra, oh my gosh, estoy hablando inglés, aleluya. Dice la palabra: y tocarán los enfermos, y los enfermos serán sanados. Porque Dios le habló a los discípulos y Dios dijo: las obras que yo he hecho, ustedes harán las mismas obras que yo hice, y harán aún obras mayores que yo. Y usted sabe lo que hace una persona con fe, con dolores de estómago, que puede tomar su medicamento y no se le va. Una persona con fe dice: no, yo no voy a dejar que el diablo a mí se la luzca con este dolor de barriga. Yo voy a poner mi mano sobre mi estómago y en el nombre de Jesús, dolor, te vas, te ato, te reprendo. Y comienza a cantar, comienza a adorar a Dios, comienza a poner la adoración. Milagroso, abres caminos, aleluya. Y comienza a orar, comienza a moverte por fe, comienza a profetizar que aunque todavía te duele, ya tú estás sano. Y ora en el
nombre de Jesús estoy sana. En el nombre de Jesús todavía no lo siento, no lo veo, pero por fe estoy sana. Y tú vas a ver cómo la fe, Dios va a obrar a través del nivel de tu fe. Y por el nivel de tu fe, por la dimensión de tu fe, Dios hará milagros tan sorprendentes en tu vida que usted se va a sorprender, hermano. Te voy a decir algo y casi voy a culminar con esto. Vamos a ver si ya me pueden acompañar con la adoración. Aleluya. Cuando tú ponte de pie, gloria a Dios, ponte de pie. Cuando tú comiences a caminar por fe, vamos a ver si pueden poner la adoración. Yo no lo tengo, pero lo creo. Aleluya. Cuando tú comenzarás a ponerte de pie, ¡ay!, a sacudirte, a decir, lo siento, yo no soy cualquier cosa. Lo siento, yo soy soldada de Dios. ¡Ay!, yo soy guerrera de Jehová. Yo tengo que moverme por fe. Hermano, no es relajo. Usted va a ver milagros sobrenaturales. Usted va a ver cómo Dios se la va a lucir en tu casa. En áreas donde tú necesitabas que Dios se manifestara, tú vas a ver cómo Dios va a llegar a tu encuentro. Cómo Dios se la va a lucir en tus procesos. Cómo Dios va a llegar a tus tribulaciones y te va a levantar. Porque al que cree todo le es posible. Dale un aplauso al que vive. Dale un aplauso al que vive. ¡Ay, aleluya! ¡Santo! Así que ten ánimo. Dice Deuteronomio, esforzaos. ¡Ay, aleluya! ¿Qué serás? Hermano, yo tengo que ponerme tenis, de verdad. Yo no puedo predicar con taco. Si yo predico con taco, yo no puedo correr. No puedo saltar, aleluya. Escúchame. El libro de Deuteronomio, en los últimos capítulos, vino Dios y dijo, esfuércense. ¡Ay! ¡Oh! ¡Aleluya! Esfuércense. Cobren ánimo. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Se tiene que ir. Ponte de pie y levanta tus manos. En esta noche se tiene que ir de tu corazón toda angustia que el diablo puso. Toda angustia, todo temor, ay, 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 toda preocupación, todo lo que te está cargando, se tiene que ir. En esta hora, en el nombre de Jesús, se va todo espíritu del diablo que ha venido para azotarte. Se va todo espíritu del diablo que ha venido noches tras noches angustiando tu corazón. Se va. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que Dios te renueva. Ay, adóralo. Ay, 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 adóralo, adóralo, que Él está aquí, adóralo. Aleluya. Hoy Dios te renueva. Hoy Dios te da fuerzas nuevas. Dice la Biblia en Isaías que los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas. Levantarán alas como las de las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En esta noche, mientras hacemos esta oración, yo declaro y profetizo sobre tu vida que ahí donde tú estás sentado, ahí donde tú te encuentras, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te abraza. Yo declaro que el Espíritu Santo en esta noche te abraza, te envuelve en su presencia. Y yo declaro que la paz que tú has estado necesitando, hoy Dios te la da. La tranquilidad que tú necesitabas, Dios te la da. ¡Ay! ¡Aleluya! La confianza que tú necesitabas, hoy Dios te la da. En el nombre de Jesús. Porque todo lo que el diablo levantó para hacerte la guerra, hoy, ¡ay!, se cancela en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo, todo lo que el enemigo pudo levantar para distraerte, se cancela, se quebranta en el nombre de Jesús. Toda guerra que se levantó hacia ti, toda guerra que se levantó en tu casa, hoy se quebrantan en el nombre de Jesús. Hoy se quebrantan en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro el manto de Dios sobre ti. Hoy yo declaro en tu vida
que la Biblia dice que el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Si ya tú no has tenido alegría, si ya tú no te gozabas, si ya tú no te reías, yo declaro el gozo de Dios en tu vida. Porque la Biblia dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. Santo, adóralo, 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 aleluya. Espíritu de Dios, en esta hora, inyéctale una fe nueva. Ay, 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 una fe mayor a tu pueblo. Que tu pueblo no se deje intimidar por situaciones o cosas que estén viviendo. Que tu pueblo se despierte, Padre. Que tu fe, ay, aleluya, sea aumentada en esta noche en el nombre de Jesús.